Muy buenas tardes, soy Ana María Lizárraga y esto es Analízame. El día de hoy tendremos la suerte de contar con un experto en negociación colectiva y libertad sindical, el abogado Carlos Ortega Sotelo. Regresamos en un momento. Hola, saludo a José Arenas, director de Arena Radio Digital, que forma parte de la corporación ARD Media Comunicaciones. Estoy aquí para invitarlos a que nos acompañen al lanzamiento que se hará en los próximos días y vamos a tener noticias, programa de entretenimiento. A través de este medio se van a trasladar las denuncias que en otros medios de comunicación de señal abierta no lo transmiten. Así que a través de Arena Radio Digital vamos a hacer tu voz, tu presencia. Arena Radio Digital te informa y te entretiene. Nos vemos pronto. Buenas tardes, el día de hoy nos toca un tema muy interesante dado el momento trascendental que está viviendo el movimiento sindical peruano con la implementación de la ley de negociación colectiva. Acaba de culminar el proceso de negociación centralizada, ¿no? Y ahora toca tratar el tema del nivel descentralizado, que es el más esperado por todos los trabajadores y trabajadoras, porque es el trato directo con cada entidad. Ante ello, justamente, vamos a contar con la presencia del abogado Carlos Ortega Sotelo, quien es un especialista en la materia de negociación colectiva, ha sido parte de la centralizada, una parte muy importante porque tuvieron a su cargo UNACE, él es secretario general de UNACE, tuvo a su cargo la coordinación de las 3 centrales sindicales que llevaron adelante el nivel centralizado. Yo los voy a dejar con él para que pueda hacer su saludo y dar inicio a este importante programa. Bienvenido, Carlos. Gracias, Ana María. En realidad me parece que es inmerecida toda esa presentación, pero igual te la agradezco. Sí, pues yo he estado en la negociación centralizada como uno de los 7 representantes de la Confederación UNACE. Como tú sabes, éramos 21 representantes de las 3 centrales más importantes que hay en el país y que reunían a la mayor cantidad de trabajadores organizados sindicalmente. En algún momento, bueno, creo que fue bueno porque me tocó al final apoyar estuve acá en algún momento, un par de días, en la coordinación de las 3 centrales, ¿no? Para la formulación del acta, sobre todo en esos últimos días. La redacción, sí. En la redacción final. Claro, en la redacción, ¿no? En la redacción del acta. Bueno, también digamos la formulación porque en realidad han sido temas tan variados y durante tantos meses que ahí como que se había dejado eso para el último momento. Y en el último momento, pues tú sabes, en la negociación colectiva, otra vez te olvidaste lo que habías acordado tenemos 6 meses negociando. Sí. Entonces, bueno, así esta es una muy buena y primera experiencia que se ha tenido, que tenemos, ¿no? Todos en la actividad privada y en el Perú. En Perú es la primera vez en la historia del movimiento sindical que podemos negociar en esta magnitud, ¿no? Y que ha traído una cosa, pues, que es toda una innovación para nosotros, y que los sindicalistas todavía no aprenden a valorarla, ¿no? Porque por primera vez tenemos 2 negociaciones al año. Una a nivel, es decir, antes nos quejábamos de que había era todo un problema, todo un tema en poder hacer que las entidades están en las comisiones y están en el diálogo social y puedan entrar a ver estos temas, que es una agenda pendiente de los trabajadores en el tema laboral de muchos años, ¿no? Décadas. Algunos dicen que hasta 70 años, ¿no? Creo que tienen razón, pero en Perú creo que va más. Y sin embargo, ahora tenemos 2 negociaciones, en la que yo he estado, que es a nivel centralizada, pero que producto de unos lineamientos que salieron ya en el mismo proceso, que fueron emitidos con un decreto en el mes de enero, y entonces que fortaleció un tema de condicionar que acabe la negociación centralizada para que las descentralizadas pudieran culminar.
Y entonces eso originó todo un problema, porque en casi todas las entidades del Estado se paralizaron las negociaciones. Y luego, después del 30, en estos 15 días... 30 de junio, claro, que culminó. No, en estos 15 días que quedan para que pueda cerrarse la negociación descentralizada, todos están pues ahí pidiendo los informes técnicos, los informes económicos, y lamentablemente muchos representantes de las entidades todavía no se acostumbran que en el Perú, después de 70 años, que se prohibió la negociación colectiva, ¿no? Con la ley 11377 en la época general Rodríguez. O sea, hoy día tenemos 2 negociaciones al año y algunos funcionarios creen que esto no sucede y entonces se resisten, ¿no?, a negociar. Y bueno, casos nos encontramos todos los días, ¿no? En estos días que yo estoy acompañando a los sindicatos para poder culminar esta etapa, no tienes idea de las cosas que suceden, ¿no? De cómo hay muchos funcionarios no se dan cuenta que la negociación colectiva, el diálogo social es una obligación, ¿no? Es un derecho fundamental. No que sea parte de su trabajo, es una obligación. Entonces, es una obligación e incluso que señalada por la ley las prohibiciones de los actos y prácticas antisindicales. Y sin embargo, bueno, nos hemos encontrado con muchos funcionarios del Estado, ni han leído ni la ley, ni los lineamientos. Entonces, en ese momento hay que empezar a salir todos los artículos. Bueno, pero hay una serie de conceptos, ¿no?, que hemos tenido que refrescar, que de alguna forma apoyamos a algunos sindicatos, y algunos confunden, ¿no?, mucho el hecho de que se acabó la centralizada, nada que pueda parecer un incremento económico, ¿no? Que hay que aclararles, ¿no?, que es necesario tener claro el camino. O sea, es decir, con los conceptos podemos nosotros establecer con toda claridad cuál es el rumbo que vamos a tomar. Por ejemplo, cuál es el concepto de lo que es descentralizada y cuál es el concepto del no acuerdo. Una de las cosas valiosas de este proceso negocial centralizado ha sido determinar con toda claridad las cláusulas en un anexo que no fueron materia de acuerdo. Y esto lo rescata también el informe 1033 de Servir, que justamente determina que esos no acuerdos son materia del nivel descentralizado, se pueden tratar en el nivel descentralizado, ¿no?, excepto el concepto económico de la materia económica en el cual ha sido tratado, como en este caso que hubo un incremento de remuneraciones, como ya lo hemos conversado también, para mí mal llamado un incremento, pero eso es lo que se acordó, eso es lo que se pudo acordar, porque es necesario tener claro que un incremento no puede haber si no reconoces la pérdida del valor adquisitivo. Y esto fue reclamado por las centrales, ahí está justamente en materia de no acuerdo, pero no hubo acuerdo, pues. O sea, eso no significa que no se haya luchado o peleado por ello, ¿no? Para mí sí es bueno porque ahí se establece con toda claridad todo lo que se peleó, pero que no se logró, ¿no? Y también el tema, por ejemplo, del espacio fiscal. Muchos creen que el espacio fiscal es lo único por lo cual se puede negociar. Cuando el espacio fiscal, y lo determina la norma, tú como abogado lo sabes, ¿no?, es que es para complementar, es el monto que te establece el mes para complementar lo que has solicitado a través de los acuerdos, o a los acuerdos que se llegue a través del proyecto de negociación colectiva, ¿no? Entonces, no es el que te arrinconen al espacio fiscal, que es lo que están haciendo muchos, ¿no? Convirtiendo el espacio fiscal en lo único que te puedo dar. Y eso no es así, y como tú dices, ni siquiera no se lee bien la norma, ¿no? Porque efectivamente para todos es algo nuevo. Todos los que van a formar parte de la comisión negociadora no lo tuvieron ni pensado en algún momento. Entonces lo sacas un poco de su quietud, del desempeño en su puesto, para darle algo adicional que muchos no entienden y todos realmente van sin facultades para poder decidir. Y esto es un grave problema, y sé que por ética tú has decidido no tocar los entretelones dentro de lo que ha sucedido en la centralizada, es una cuestión lógica, pero sí sabemos, hemos tomado conocimiento, ¿no?, que al final de cuentas la demora y todo en los momentos y los plazos
ha sido al final, es esto nada. Y creo que esa es una costumbre que vamos a tener que cambiar poco a poco. Pero si no es por las buenas, con la fuerza justamente de la protesta, ¿no? Mira, yo creo que es necesario hacer siempre un poquito de historia, ¿no? Porque muchos sindicalistas creen que el derecho a la negociación colectiva siempre ha estado allí, ¿no? Y eso es falso. Tú sabes, como yo sé, nosotros hemos luchado tanto juntos y hemos asesorado juntos a cuantas asociaciones sindicales y nos hemos dado cuenta que la debilidad del conocimiento de este derecho fundamental no solamente estaba en la parte de los representantes de los trabajadores, sino fundamentalmente en donde estaban los representantes del Estado. Y eso es algo que no merece ningún tipo de justificación, porque tú delegas una responsabilidad a un funcionario para atender un derecho fundamental en la seguridad que tiene el perfil y que conoce las materias de las que está hablando, ¿no? Cuando yo hace un momento te mencionaba la 11377, la ley que aprobó el Escalafón de Seguridad Civil hace 70 años, ¿no? Porque salió después de abril del año 52, el general Rodríguez promulgó esta ley. Esa escala remunerativa que está vigente hasta hace no mucho. Bueno, sí, el artículo 71 es una cosa increíble. Algún día hay que sacarlo y hacer recordar a todos, ¿no? Porque prohíbe expresamente a los trabajadores, a los servidores públicos, organizarse con el nombre del sindicato y adoptar prácticas sindicales. Es decir, incluso como causal de destitución. Entonces, es un tema increíble porque siendo un derecho fundamental que está reconocido por normas internacionales, en nuestra patria eso se prohíbe. Y de ahí hasta que la 276 el 84. El 84 empezó a todo un proceso de adecuación a esta ley, es cuando los trabajadores del Estado en el año 82, ¿te acuerdas? El año 82 logra el movimiento sindical estatal cuando empieza a organizarse, cuando nace la CITE y nacen las grandes organizaciones. La Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, recuerdo mucho. Claro, entonces, ese es el mismo año que el presidente de la y aquí hay una cosa curiosa, si tú te fijas, no son los partidos políticos que levantaron las banderas de la lucha de clases, ¿no? Los que justamente aprobaron dispositivos a favor de los trabajadores y de este derecho fundamental, porque eso no ha sido jamás parte fundamental en los fundamentos ideológicos de acción popular. Sin embargo, fue el presidente Belaunde quien en su segundo gobierno promulga los dos dispositivos 03 y 026. El 03 y el 26 que tienen que ver con la creación del primer registro de organizaciones sindicales, ¿no? En el Instituto Nacional de Administración Pública, ¿no? Y también donde por primera vez se aprueban los procesos para la presentación de pliegos de reclamos, pero con un asesoramiento que realmente me pareció también imperdonable, pero fue un gran avance, que fue que solamente permitían la negociación en condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, nunca pudiste a partir del año 82, y por eso estos 70 años que hablamos, desde el 52 hasta el 82. Con la 11377, que es la ley de remunerativa, claro. Hasta el 03 y el 026 del año 82, recién pudiste romper esa prohibición y empezar a negociar condiciones de trabajo. De allí a ahora, este año empezó 40 años. Entonces, tuvo una vida, ¿no? 70 años en el Perú, donde es la primera vez que ha podido negociarse condiciones y derechos laborales y de una manera íntegra. Naturalmente que tiene que ser como una primera experiencia, puedes tener mucho problema, no era lo que buscábamos. Por ejemplo, y ha sido una cosa buena, porque hay que reconocer, por ejemplo, que la presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Mirta Vázquez, ¿no? Ella tuvo dos momentos muy importantes. Uno, cuando siendo presidenta del Congreso, aprueba la ley por existencia, la promulga, porque el gobierno
El Poder Ejecutivo no quiso hacerlo. Entonces lo prueba el Congreso de la República. Pero luego, ya con este gobierno, ella como presidenta del Consejo de Ministros, echa a andar el proceso y prepararon todos los mecanismos necesarios para la formulación de estos lineamientos, con el que nosotros no podemos estar totalmente de acuerdo, pero que sí permiten los lineamientos que se aprobaron con el Decreto Supremo 08, ¿no? Y entonces permitió el inicio de la negociación colectiva y sobre todo la creación de la franja fiscal. La franja fiscal fue cuando ella estaba, el presidente del Consejo de Ministros, que también es una cosa inédita, porque siempre que tú empiezas la negociación, recuerdas, va sobre cero. Y además siempre te decía no hay dinero para nada, y tú empezabas a discutir condiciones de trabajo y sobre eso ver el presupuesto, y normalmente ir a la huelga, y era todo un conflicto para lograr conceptos que no tenían que ver nada con la remuneración, que tenían que ver con la función misma que tú ejercías, y entonces que lograr recursos del Estado para que puedan darse estos beneficios en realidad era toda una tarea titánica de los sindicatos, ¿no? Hoy día empezamos este año con ese decreto tan criticado, con el 08, que ciertamente no falta razón en la crítica, porque tú no puedes, con un decreto que aprueba lineamientos, modificar, y acá la ley aquí se modifica. Aquí los lineamientos han incurrido pues de naturaleza, han naturalizado la ley, porque por jerarquía de normas tú no puedes modificar una ley con un decreto supremo, ¿no? Y sin embargo pretendió hacer eso. No hemos permitido que suceda naturalmente, hemos tenido que aclarar, hacer ver, servir, que eso era inconstitucional, etc. Y finalmente se han ido adecuando, ¿no? a estos principios constitucionales. Pero esa franja fiscal fue un tema muy importante porque se preparó en enero de este año, ya con la ley de presupuesto actual, y lo que el Estado hizo fue fijar, con Pedro Frank, el ministro de Economía, fijar una franja adicional, que es adicional, es para complementar, porque a veces piensan que ese espacio fiscal es lo que tienes para negociar. No es así, la norma dice que complementa lo que necesitas para cumplir con los acuerdos de los convenios colectivos. O sea, es una ayuda. Una cantidad de recursos que el Estado daba como un monto mínimo también, ¿no? Sobre el cual, además, cada sector podía negociar e incrementar. Y eso ya dependía de la negociación misma, ¿no? Mira, por ejemplo, en la centralizada. Nosotros empezamos con una franja fiscal de 360 millones. Y luego, en el transcurso de los 5 meses de negociación, se elevó a 460 y luego a 570. Finalmente concluimos con 830 millones. Claro, con una población a la que tienes que atender de casi 900.000 trabajadores, en realidad esos montos se reducían bastante, pero el criterio finalmente fue de acortar las brechas, y por eso es que el sector más deprimido remunerativamente, no solo remunerativamente, sino incluso en la totalidad de sus ingresos, es, digamos, quien ha tenido un beneficio, ¿no?, mayor que los demás regímenes, de los 3 que hay, pero el número 2 y 6, ¿no? Pero de alguna forma se rompió, digamos, se rompió esa maldición de que nunca se había roto. Claro, por primera vez, mira lo importante, ¿qué porcentaje estamos de la población económicamente activa en la administración pública sindicalizada? Sí, pues. No llegamos ni al 15%. Así es ¿no? bajo. Entonces, Es bajo. lo importante es que existiendo una masa organizada y convencida de sus derechos fundamentales, y felizmente contando con personas como tú, que todo lo que te has peleado en estos años, naturalmente todos los que hemos estado al frente del movimiento sindical, hemos podido hacer que el 85%, que no está organizado, que muchas veces ni conoce o desconfía de las bondades de este movimiento social o de este tejido social sindical que lucha porque los derechos fundamentales sean realidad y no simple retórica, no ni letreros colgados ni artículos puestos en la legislación, sino que sean realidad, hoy están recibiendo ese beneficio. De cada 100 trabajadores que reciben el beneficio, 85 no están sindicalizados.
y sin embargo por primera vez reciben un bono, que no han percibido durante toda la pandemia, ¿no? Y que siendo parte del aparato económico de la economía no lo han percibido. Hoy día, gracias a esta negociación colectiva lo perciben, pero además nunca pudieron negociar incrementos de remuneración, ¿no? Y hoy día lo están percibiendo, producto de sus hermanos, de esa masa organizada, que es parte de ese 15 a 20%, que sí lo está, y que ha podido, por esta negociación, hacer extensivo, ¿no? En horizontal, en los 3 niveles de gobierno, este incremento del monto único consolidado, que es el único concepto remunerativo, y que va a tener repercusiones pensionarias, va a tener una pensión mayor, que va a tener una repercusión en su compensación de tiempo de servicios. Tiene un impacto positivo, definitivamente, en lo que se ha negociado. No es lo ideal, no es lo que se buscó, la lucha ha sido intensa, ¿no? Y también tenemos debilidades dentro de la propia representación sindical, porque es propio pues, de todo grupo humano, no todos estamos en las mismas condiciones de poder entender las cosas y los niveles de negociación que ahí se tenía, y muchas veces predomina también, ¿no?, los intereses sectoriales, ¿no? Un poquito que esto ocurrió también, tenemos conocimiento por el lado del movimiento municipal sindical, pero se terminó en los términos que creo que en algún momento se pensó que iban a ser peores, ¿no? O sea, eso, porque la verdad que era una situación que se estrechaba cada vez más con el plazo que estaba establecido, ¿no? Y al final de cuentas, sí, pues era eso, o era otro ¿cómo se llama?, movimiento en las calles, ¿no? Y que creo que para ser la primera vez fue la decisión más correcta. Que hay que superar esa escala remunerativa de la 276 no me cabe la menor duda. Eso tiene que cambiarse con el tiempo, pero si no hacemos también un trabajo de convencimiento de lo que realmente corresponde a un mínimo de subsistencia, ¿no?, de los propios trabajadores, se seguirán aferrando a la escala para subirte, o te suben el MUC, o te suben el BET, o te suben el incentivo, y creo que eso ya debería pasar a la historia. Creo que ese es el segundo paso a seguir para que realmente podamos tener un gobierno que entienda que pagar una remuneración justa realmente trae más beneficio que perjuicio. Porque la base fundamental de todo presupuesto, y lo vuelvo a reiterar y lo repetiré en cuanto al programa haya, es el consumo. Es el consumo. Ese es el que nos paga realmente el presupuesto de la nación, ¿no? Y podríamos, con algunos ajustes y algunos cambios, ¿no?, definitivamente poder gravar más directamente a la persona con un impuesto a la renta en que todos paguen, aunque sea un sol, pero que paguen su impuesto a la renta directa, que es un impuesto directo, ¿no? Y el impuesto indirecto definitivamente ir bajando con el tiempo, porque creo que distorsiona en sí. No es justo que tú vayas a un grifo, ¿no? Y este es un ejemplo que muchas veces se han puesto, ¿no?, y te compres una Coca-Cola cuando eres un obrero que gana 1000 soles, ¿no?, y pagues el mismo impuesto, ¿no?, que venga alguien con un Ferrari y compra la misma Coca-Cola, ¿no? O sea, eso realmente es un impuesto ciego, es un impuesto que grava al valor agregado, pero creo que no es muy justo. Pero en fin, ya se paga, creo que hay mecanismos para poder cambiar el sistema de recaudar. Nosotros lo hemos planteado, ¿no?, en una propuesta, conforme se hizo en julio del año 2020, pues tuvimos el primer foro, ¿no?, y hubo la oportunidad de poder exponer un proyecto de ley, ¿no?, que modifica esa parte, y parte de eso ha quedado colgado en el pliego, parte de eso quedó colgado, no se pudo discutir, ¿no?, porque ni siquiera hubo interés en poder hacer una propuesta desde el Ejecutivo. Pero es importante, yo realmente saludo y creo que tenemos un arduo trabajo con respecto a la descentralizada por el poco tiempo que queda para poder apoyar, ¿no es cierto?, a varios sindicatos, porque los funcionarios, como tú bien lo dices, todavía no lo creen. No creen que pueden negociar, no creen que pueden acordar. Entonces, lo primero que hacen, el miedo los restringe,
¿no? Y no se procede como debería ser. Así es que en ese sentido, tú... Por ejemplo, ahora que hablábamos de la franja fiscal, Sí. y para culminar, ¿no? Te decía, mira cómo empezamos la centralizada. Y para dar un ejemplo a todos los que están en cuestión descentralizada, ¿no? De 360 terminamos en 830. Casi triplicando. Prueba clara de que sí se puede, ¿no? Además que la norma no lo prohíbe, y por eso la representación del Estado peruano dio el pase para eso, economía y finanzas, etcétera. Y también en algún momento el presidente de la República, pues, también recurrimos a él, por su trayectoria sindical, a expresarle y ponerlo al tanto de lo que venía sucediendo en la mesa de negociación. Y bueno, pero llegamos a un límite y ahí se quedó. El problema es que tuvimos 6 meses y nuestro plazo vencía el 30. Y el 30 cerramos como a las 7 de la noche, cuando a las 12 de la noche, al día siguiente ya era imposible continuar con esta negociación y hubiéramos ya concluido y sin nada. Entonces tuvimos que cerrar. Ahora, pero igual, en las descentralizadas, te pongo un ejemplo sin mencionar el nombre de una federación muy grande que tú conoces, una de los más claros ejemplos que es un movimiento, una organización sindical en nuestro país, y que nosotros conocemos, pero no vamos a decir. Que de un ministerio, de un ministerio, que empezó con una franja fiscal de 16 millones. Claro, como ellos atienden a una población de 45.000 servidores, entonces, cada vez que lograban un beneficio, repartían entre los 45.000 le tocaba centavitos. Bueno, esta vez, gracias a que cuentan con un buen presupuesto aprobado en el año, gracias a que el año pasado, los 2 últimos años, dejaron de ejecutar porque ha habido mala ejecución de presupuestos que daban grandes saldos, pudieron determinar que podían triplicar ese monto y acabaron en 52 millones en la negociación colectiva. Y aún así no lograron los montos que ellos buscaban, que era para acercar y achicar la brecha y como tú decías, recuperar en ambos la pérdida del poder adquisitivo. Pero estamos hablando de una entidad bien grande y de alcance nacional, y así como ellas, muchos, con funcionarios, contraparte de los sindicatos, que han tenido un mayor ejercicio sindical y entonces, visto que tienen un marco legal, no se han sentido impedidos para hacerlo. Pero no como sucede en otros lugares, ¿no? Te pongo, por ejemplo, hoy día una organización también en la que hemos estado, donde hubo mucha buena fe y voluntad de ambas partes, ¿no? La representación del empleador y de los trabajadores. El 28, 2 días antes de culminar, y aún a pesar de que la ley dice que primero debe culminar la centralizada, para que recién las descentralizadas culminen sus procesos en materia económica, es decir, en todo tipo de concepto económico, eso no tiene limitaciones. Lo único que no pueden tocar es remuneración. Incremento de remuneración. Incremento de remuneración, para nada, porque eso ya se vio a nivel centralizado. Y esta comisión cerró 2 días antes del 30. Entonces, cuando cierra la centralizada, se dan cuenta de que su buena voluntad colisionó con lo que mandata la ley, lo que hace nulo de pleno derecho el convenio que han firmado, a pesar de que habían logrado un incremento significativo en esta comisión, porque ambas partes comprendían que este sindicato estaba muy deprimido económicamente. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que corresponde? Que hagan un acta complementaria, no una adenda, sino porque son para el tema civil, un acta complementaria, donde recojan lo que dice el 08 y el informe de servir, que mencionaste hace un momento. El 1033, que te dice que es hasta el 15, y después del día siguiente que la centralizada culmina, tratar los temas con todos los conceptos económicos que tú puedas, de acuerdo en la comisión. Rectifican el acuerdo anterior. Así es. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que estos funcionarios dicen, no, pero hoy día necesitamos un acta, sí la necesitan, porque lo que han hecho carrera responsabilidad administrativa. Necesitan un acta que deje sin efecto este acuerdo prematuro, pero que a su vez, a través de esta acta complementaria, recoja ese presupuesto y lo ponga en otros conceptos, de tal manera que el beneficio que se había acordado no se pierda. Entonces, temas así como, hay por ejemplo entidades que tienen muchos recursos ahora y que habiendo iniciado bien la negociación colectiva, hoy que a partir del 30 tienen la posibilidad de negociar condiciones económicas,
Aún no lo hacen. No lo hacen, no convocan a la comisión, y esa falta de convocatoria es una falta a la ley. Y es más, es un ilícito penal, porque los principios, el artículo 16, si no me equivoco, del 31.188, habla de que las partes tienen la obligatoriedad de negociar de buena fe, ¿no? Como un principio que recoge más, y señala, ¿no?, que está prohibido la práctica antisindical, como la falta de convocatoria a las sesiones, y cualquier mecanismo antisindical que impida la negociación colectiva. Y eso están haciendo algunos funcionarios de empresas connotadas del Estado peruano. Es un tema que entidades del Estado, sí, por supuesto. Hay algunas que me gustaría decirlo a gritos, pero no, pues no es así. Sí, pero nosotros sabemos de quién estamos hablando. Nosotros sabemos de quién estamos hablando, de qué entidad del Estado estamos hablando. Yo quisiera, para luego despedirnos, un breve momento, si me permites, retornamos, compañeros y compañeras. Cerramos ahí. La Cueva de Domínguez también estará en Arena Radio Digital. Conversaremos con especialistas sobre temas relacionados con las tendencias gastronómicas del momento y recomendaciones en viajes y destinos. Temas que a ti te interesan y que verás a través de Arena Radio Digital por la Cueva de Domínguez. Hola, saludo a José Arenas, director de Arena Radio Digital, que forma parte de la corporación ARD Media Comunicaciones. Estoy aquí para invitarlos a que nos acompañen al lanzamiento que se hará en los próximos días, y vamos a tener noticias, programa de entretenimiento. A través de este medio se van a trasladar las denuncias que en otros medios de comunicación de señal abierta no lo transmiten. Así que a través de Arena Radio Digital vamos a hacer tu voz, tu presencia. Arena Radio Digital te informa y te entretiene. Nos vemos pronto. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Bueno, ustedes habrán visto lo interesante, ¿no?, de la conversación, sobre todo de las cosas que podemos tener claras en este proceso de nivel descentralizado en la negociación colectiva estatal. Para muchos va a ser muy importante tener las precisiones del caso, porque está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo lo que hemos manifestado. Algunos hasta ahora no atienden, hasta ahora se hacen de oídos sordos, otros confunden los términos, ¿no? Consideran que solo el espacio fiscal es para ello, pero el espacio fiscal es para complementar lo que pueda dar la entidad en los acuerdos que se arriben, ¿no? Y podamos también tener claro que los plazos se vencen el 15 de julio, es decir, estamos hablando de este viernes. Así es que todos los que presentaron sus pliegos hicieron sus propuestas oportunamente, y lo que se tiene es que esperar la respuesta. Y si la respuesta es positiva, muy bien, pero si la respuesta es negativa, hay que sentarse a negociar y a ponerse de acuerdo, y no esperar a última hora para que digan esto es o nada. Yo creo que eso hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, yo voy a dejar en uso la palabra a Carlos para unas palabras finales y las recomendaciones también del caso. Adelante, Carlos. Solamente para recomendarles a todos los que nos oyen, a todos los dirigentes sindicales, a los miembros de la Comisión de Negociación de ambas partes, en que no desaprovechen esta oportunidad. Es histórica para los trabajadores del Perú, del Estado, este momento en el que se ha podido hacer un esfuerzo de parte del gobierno en tratar de estandarizar y dar por primera vez un incremento de remuneraciones que nunca se ha tenido en la historia del Perú. Y en el caso del tema de la franja fiscal, tener bien claro, la franja fiscal no es una obligación de proporcionarla por parte del Estado. Cuando se emitió la directiva
dieron alineamiento con el 08, cuando se emitió Economía y Finanzas el tema, un informe referencial sobre la franja fiscal, lo que hizo fue poner un plazo para que en este proceso de ordenamiento de la negociación las entidades enviaran el convenio colectivo a Economía y Finanzas, a un módulo, de tal manera que Economía pudiera tener con toda esta información un cálculo aproximado de lo que podría costar a nivel centralizado y descentralizado, y poner una franja fiscal con el que empezar con buen pie la negociación. Muchas entidades no emitieron, no escribieron en el módulo de Economía su convenio colectivo. Y lo que sucedió es que unos tenían franja y otros no tenían franja. Los que no han tenido y han hecho la averiguación, las consultas a Servir y a Economía y Finanzas, han logrado que se les diga esto que estamos hablando hoy día. No necesita franja fiscal para negociar. Muchos sindicatos que hoy día tienen excelentes convenios que han suscrito ya y cerrado, lo han hecho sin contar con franja. Otros que teniendo franja, han logrado duplicarla o triplicarla o cuadriplicarla. Otros que teniendo franja, por una actitud sindical de los funcionarios, no están avanzando en nada. Y ese es un tema que tenemos que tener todos claros, ¿no? Hay que hoy día aplicar y ejecutar lo que tenemos como marco legal, que sí nos permite hasta el viernes que viene en hacer el esfuerzo por recuperar en algo la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del Estado. Y no olvidemos, como tú dijiste, que el tema es que somos parte de la rueda de la economía. El gobierno ha invertido en millones de soles para dar al sector más desprotegido en medio de la pandemia. Y el año pasado, en Reactiva Perú, más de 60.000 millones al empresariado peruano, ¿no? Pues precisamente para poder ser parte del movimiento de la economía y no congelarla como estaba sucediendo. Y los estatales, ¿cuándo? Esta es una oportunidad y entonces simplemente hay que echarse a andar y a cumplir con lo que la ley dice, ¿no? Y sin temores, y dentro del marco de la ley. Sí, efectivamente, lo que hay que buscar, y eso está como un principio de la ley, es la legalidad y el equilibrio presupuestal, ¿no? Eso siempre ha estado presente, ¿no? Y el espacio fiscal ha sido para complementar lo que se pueda necesitar, pero hay entidades que tranquilamente cumplen ese equilibrio, así es que no tendrían por qué no llegar a un acuerdo económico con los trabajadores y las trabajadoras del Perú. Nosotros esperamos realmente que esa reflexión en todo nivel, y como dice Carlos, no pierdan esta oportunidad histórica, ¿no? Los cambios han comenzado, nosotros ayudaremos a que eso también sea una realidad. Hemos dado un pequeño paso, ¿no? Para comenzar el verdadero cambio que buscamos los trabajadores. Eso no se va a conseguir de arriba, ¿no? Eso se consigue también con perseverancia, con lucha, con conocimiento también, porque hay que preocuparse porque Servir también capacite a las comisiones negociadoras, ¿no? Que van a intervenir en las decisiones de las negociaciones colectivas. No puede ser como está ocurriendo ahora, que no tienen ni idea de lo que deben hacer, ¿no? Y también los dirigentes sindicales tienen que tener, ¿no?, conocimiento de la parte presupuestal, de la parte financiera. Es lo mínimo que podemos nosotros hacer para cumplir con la responsabilidad y el compromiso, ¿no?, que dan los trabajadores a sus sindicatos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en Analízame. Muchas gracias.